El derecho internacional privado es la rama del derecho que se encarga de regular y dirimir situaciones jurídicas con elementos extraños. Estos elementos son bienes, personas o actos jurídicos donde se vinculan con uno o más estados. Mi nombre es Astolia Pacheco. Soy estudiante de la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad José María Vargas. El título de mi proyecto es Un análisis del derecho internacional privado. Acompáñame. Mediante el desarrollo del presente trabajo, estudiaremos el contenido del derecho internacional privado, el cual se fundamenta en la solución de supuestos con elementos extranjeros mediante la aplicación de normas de conflicto para dirimir el llamado conflicto de leyes, mediante la aplicación del derecho material respectivo, normas procesales, que solventen el llamado conflicto de jurisdicciones, y las normas de la Lex Fori, para asegurar la efectividad extraterritorial de actos provenientes de autoridades extranjeras. ¿Qué son los llamados elementos extraños? La nacionalidad o domicilio, lugar de constitución de una empresa, sitio donde ocurre un accidente o se emite un título de valor, sentencias dictadas por un país que se pretende ejecutar en otro país. Elementos importantes para este caso. El objetivo de este trabajo es ofrecer una visión completa que demuestre que el derecho internacional privado actúa como garante de la seguridad jurídica y justicia, resolviendo la duda de cuál ordenamiento aplicar en un mundo globalizado. Normativa venezolana. Sistema de fuentes y jerarquía. El ordenamiento jurídico venezolano establece un orden de prelación específico para resolver casos con elementos extranjeros. De acuerdo al artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, la aplicación de la norma se sigue de acuerdo a este orden. Tratados internacionales, los cuales son la primera fuente aplicada siempre que esté vigente en Venezuela. Las leyes especiales venezolanas, a falta de tratado, se aplica la ley del derecho internacional interno. Analogía. Se recurre a las soluciones para casos similares cuando no hay norma expresa. Principios generales. Finalmente, se aplican los principios generales del derecho internacional privado universalmente aceptados. En Venezuela nos llevamos también de lo establecido en nuestra Constitución Nacional, en el Código Civil, el Código de Comercio, la jurisprudencia, la cual interpreta y adapta la norma a la realidad social. El derecho internacional privado venezolano se distingue de otras ramas por su capacidad de gestionar el elemento de extranjería, el cual puede manifestarse a través de sujetos, por nacionalidad o domicilio de las partes, por actos, que sería el lugar de celebración de contratos con efectos en otros países, o jurisdicción, validez de sentencias extranjeras o sumisión de tribunales de otros estados. El objetivo fundamental de la legislación venezolana es garantizar la seguridad jurídica y la justicia transnacional. Fuentes del derecho internacional privado. Se componen de fuentes internacionales, las cuales son todas aquellas creadas por la comunidad internacional y tienen vocación de regular el tráfico jurídico externo de manera uniforme sobre los estados, tales como tratados y convenios internacionales. Entre estas podemos mencionar la Convención de La Haya sobre el Derecho Internacional Privado, el Tratado de Montevideo sobre conflicto de leyes, el Código Bustamante, la Convención de Viena de 1969. Como fuentes tenemos también las fuentes nacionales, las cuales son todas aquellas normas propias del ordenamiento jurídico de cada nación, donde el derecho internacional privado es eminentemente nacional, como lo son la ley nacional, que lo constituyen la Constitución de la República, los códigos civiles, el Código de Comercio, leyes especiales de derecho internacional privado, el Código Bustamante, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. ¿Cómo se comparan esas fuentes? Los tratados son de carácter primario y obligatorio. Se usan siempre que existan y estén vigentes.
La Ley de Derecho Internacional Privado de 1998, el cual fue puesta en vigencia en 1999, es de carácter supletorio y obligatorio y se aplica a falta de tratado aplicable. La jurisprudencia es de carácter orientadora y vinculante. La usamos cuando necesitamos interpretar el alcance de la ley del derecho internacional privado, especialmente en una sala constitucional. La doctrina es de carácter auxiliar y la utilizamos para entender los conceptos complejos como el reenvío o el fraude de la ley. Características y principios del derecho internacional privado. Sus características suelen ser generales y especiales. Por su naturaleza y obligatoriedad son de derecho positivo. Sus normas no son sugerencias, están integradas en las legislaciones nacionales y en tratados internacionales que los estados deben cumplir. Es de derecho adjetivo. Esta es su característica más técnica. En el ámbito de aplicación pueden ser nacional o particular. Cuando nos referimos al nacional, decimos que cada país posee su sistema de derecho internacional privado. En lo particular, a diferencia del derecho internacional público, este se ocupa de las relaciones entre personas físicas o jurídicas, enfocándose en el interés privado y no en los intereses soberanos de los estados. Alcance y misión. Es universal. La norma de conflicto es el núcleo del derecho internacional privado, lo cual es la herramienta que indica qué legislación estatal es la competente según sea el caso en concreto. Principios. Los principios del derecho internacional privado incluyen la territorialidad de la ley y el principio de nacionalidad, la protección del orden público, las buenas costumbres como criterios fundamentales. Aquí nos regimos por el locus regit actum, el lugar rige los actos, por la ley lex loci recitae, la cual es el lugar donde las cosas se encuentran. Mobilia secundum persona, las cosas siguen a las personas. Y por la lex fori, la ley de foro. Procedimientos en el derecho internacional privado. En nuestro país, estos procedimientos se rigen principalmente por la Ley de Derecho Internacional Privado y el Código de Procedimiento Civil. El objetivo principal es canalizar controversias con elementos extranjeros de manera legal y ordenada. Dentro de estos procedimientos podemos conseguir el exequatur, que es el reconocimiento y ejecución de la sentencia. De acuerdo a lo que indica el artículo 53 de la Ley del Derecho Internacional Privado, establece requisitos estrictos para proteger el orden público y de los derechos fundamentales, que son materia, cosa juzgada, jurisdicción, el debido proceso y la incompatibilidad. La consulta de jurisdicción se utiliza cuando hay dudas sobre si los tribunales venezolanos son competentes para conocer un caso con elementos extranjeros, los cuales son procedencia, declaración, revisión, aplicación del derecho extranjero. En el artículo 60 de la Ley del Derecho Internacional Privado, el derecho extranjero tiene un tratamiento especial en el proceso venezolano. Lo es la aplicación de oficio, el cual el juez venezolano tiene el deber de investigar y aplicar el derecho extranjero pertinente sin que las partes tengan que invocarlo obligatoriamente. La colaboración. Aunque el juez es el responsable, las partes pueden aportar información y pruebas sobre la legislación extranjera para facilitar su comprensión y aplicación. También tenemos la cooperación judicial internacional, el cual es el mecanismo de auxilio entre tribunales de distintos países para realizar actos procesales, instrumentos y reciprocidad. Los sistemas doctrinales y normas del derecho internacional privado. En la historia, la solución de conflicto de leyes se ha dividido en sistemas territorialistas, los cuales priorizan la soberanía del Estado, defienden la aplicación exclusiva de la ley
la ley local, LETFOR, y sistemas universalistas. Buscan la armonía internacional. Estructura de la norma de conflicto. Clasificaciones. Definir la naturaleza jurídica de la relación. Cuestión preliminar. Resolver un asunto previo necesario para decidir el fondo. El reenvío. Determinar si al aplicar una ley extranjera se debe consultar también su sistema de derecho internacional privado. Los principios fundamentales en nuestra legislación. La territorialidad. Las leyes venezolanas rigen actos dentro del territorio y sin importar la nacionalidad de los sujetos. La autonomía de la voluntad. Las partes pueden elegir libremente la ley de su contrato, siempre que no afecte el orden público. Elección, el cual es el procedimiento para validar sentencias bajo requisitos de forma y fondo. Reglas de conexión. Son todas estas normas específicas que determinan que la ley rige los contratos, delitos extracontractual, matrimonios y herencias. Clasificación de las normas del derecho internacional privado. Existen diversos criterios acerca de la clasificación en el derecho internacional privado. Un criterio particular las clasifica en normas de importación y normas de exportación. Otro criterio en normas unilaterales y normas bilaterales. Las normas de importación son todas aquellas normas que indican que se debe aplicar en una materia en mi país, una disposición extranjera. El artículo 53 de la Ley de Derecho Privado quedó establecido los supuestos de aplicabilidad de una sentencia extranjera en Venezuela. Las normas de exportación son aquellas normas creadas para aplicarlas a los nacionales radicados en el extranjero. Esta quedó establecida en el artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Las normas unilaterales, conocidas con el nombre de imperfectas, inconclusas, incompletas, estas regulan un solo lado de la situación. Nos indica que debemos aplicar a nuestros nacionales, pero no dicen que debemos aplicarles a un extranjero. Las normas bilaterales o multilaterales son las que regulan la situación en general sin distinguir entre nacionales y extranjeros. La ley del derecho internacional privado en su totalidad son normas bilaterales. Los factores de conexión en el derecho internacional privado son los medios técnicos que permiten determinar la ley aplicable a un supuesto derecho internacional, resultando ser el puente entre la situación real y la norma jurídica. En nuestro país se utilizaba la nacionalidad como principal factor de conexión a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado en 1998. Esto cambió al factor del domicilio, según lo dispuesto en el artículo 11 de la referida ley. El domicilio, de acuerdo al derecho internacional privado, como factor dominante. Definición: se entiende como el lugar de la residencia habitual. La razón del cambio: facilitar la resolución de los casos de doble o múltiple nacionalidad y adaptarse a la tendencia mundial según la facultad otorgada por el Código de Bustamante en su artículo 7. La dualidad. En Venezuela coexisten dos definiciones de domicilio, la que nos señala el Código Civil para casos internos y la del artículo 11 para la Ley de Derecho Internacional Privado para casos internacionales. La clasificación de los factores de conexión. Personales. Son los atributos de los sujetos naturales o jurídicos. Los reales. La ubicación física de los objetos. Los relativos a los actos, donde nace o se cumple la obligación. Los voluntarios, la libre elección de los sujetos. La clasificación según su naturaleza y número. Por su naturaleza de derecho, sería conceptos jurídicos que pueden cambiar con el tiempo o la ley. De hecho, son las circunstancias constatables y físicas. Los mixtos combinan un concepto jurídico con un hecho real.
por su número. Los únicos, por la forma, solo ofrecen una vía de conexión y los múltiples, la norma ofrece varias opciones o combina factores para resolver el caso. Podemos concluir que el derecho internacional privado se emerge como una rama jurídica obligatoria en un mundo globalizado. Sus fuentes contrastan con su objeto internacional, tráfico jurídico, generando la constante tensión que busca dirimir a través de las llamadas normas de conflicto y los procedimientos de execución. En el derecho internacional privado en Venezuela, desempeña un papel vital en la regulación de las relaciones jurídicas con elementos internacionales, equilibrando entre la aplicación de la ley venezolana y la de otros países, siempre con el objetivo de garantizar la justicia y seguridad jurídica en un mundo cada vez más interconectado. La aplicación del derecho extranjero en Venezuela se rige por principios de modernidad y eficiencia, destacando la aplicación de oficio por parte de los tribunales y la obligación de interpretar la ley foránea según sus propios principios.